Shalom, amados hermanos que nos siguen en el canal de YouTube Kabbalah Yashua. Vamos a tomar un concepto de la Torah que aparentemente no habla nada de eso, no explica nada de eso. Es el tema de la meditación. ¿Por qué la meditación se ha configurado como un elemento en la trascendencia de nuestro ser? Es decir, ¿cómo es que utilizando nuestra mente podemos trascender a nuestra alma, llevarla a otro nivel de percepción de las cosas? Esto parece complicado, ¿va? Pero en realidad es utilizar la fuerza, el poder y aquello que el Creador hizo en nosotros en forma de pensamiento. Es decir, nuestro cerebro, activándolo y dirigiéndolo en una posición, digamos, sana, ¿sí? Es por eso que en la Kabbalah la luna representa la imaginación. Una imaginación desbordada habla de una mente desequilibrada. Por eso Yashua, el maestro, le llamó a los locos, ¿va? Las personas que tenían enfermedades mentales, les llamó lunáticos. Bien, vamos a ver qué tiene que ver la meditación en el judaísmo. Para todos aquellos que no saben qué relación hay del judaísmo con la meditación, porque aparentemente de esto no tiene nada que ver la Torá. Esta palabra nos lleva también al lejano oriente y pensamos en la meditación como algo propio del pueblo de la India, del Tíbet, del Himalaya, de los monjes y ese tipo de cosas. Bien, vamos a ver que tiene una explicación en la Torá en base a acontecimientos. No es que la Torá nos dice tienen que hacer meditación. Vamos a ir paso a paso. Como vemos que esta simple palabra nos lleva al lejano oriente por ser algo ajeno a nuestra cultura occidental, tenemos que entender cuáles son sus raíces, de dónde vienen. Estudiar budismo o brahmanismo o yoga es complicado porque hay que conocer igual también toda la cultura, su idioma, sus leyes, todo eso. Entonces, exactamente del patriarca Abraham, ¿sí? Podemos decir que es el padre de la meditación. ¿Por qué decimos esto si no lo menciona la Biblia como tal? Bien, el patriarca Abraham, ya lo dijimos en algunas clases con anterioridad, era un alma que venía a rectificar el alma de Adán. Es decir, si lo puede entender así, también es la reencarnación del alma de Adán, o la transmigración del alma de Adán, o la recuperación del alma caída de Adán, ¿sí? Puede entenderlo de esa manera, un alma que fue caída y que fue atraída al lado bueno, por decirlo así, que era el alma de Abraham. Después del diluvio, dijimos que los 3 hijos de Noé representaban el alma de Abraham, es decir, el alma baja, Nefesh, Ruach y Neshama. Esa era la estructura del alma de nuestro patriarca Abraham, ¿sí? Ya lo explicamos por qué. Bien, cuando se hace amigo de Dios es porque el Eterno le otorga a su nombre, al decir que le cambia el nombre, le está agregando una letra. Esa letra es la letra Hei. El Eterno le pone a su nombre la letra Hei. Es la letra número 5 del alefato hebreo. El secreto de esta letra radica exactamente
que hace alusión a los 5 niveles de alma de los cuales tiene cada persona. La conexión con esta o la fusión con estas no la ha logrado ningún alma. Los mismos rabinos, los mismos maestros enseñan que la única alma que se fusiona con el creador, perdón, que se fusiona es el alma de Mashiach. Bien, entonces vamos a tomar esto en cuenta. El ser humano tiene un alma nefesh, un alma ruach y un alma neshama, es decir, la inteligencia, y hay 2 niveles arriba, que es Yehidá, Hayá y Yehidá, ¿sí? Los niveles más altos. Bien, pero con nuestra alma neshama conectamos con la dimensión que sigue. En el caso del ser humano viene a ser Binah, y después Jogma, y después Keter, el nivel más elevado. Bien, pues Abraham recibió la plenitud de su alma con sus 5 niveles que no tenía Noé, por eso él no pidió por el pueblo, porque no tenía los méritos, no porque fuera una mala persona, él era un justo, era un sadik. Pero hay que entender que estaba en recuperación el alma caída de Adán, había que recuperarla, este era un proceso. Bien, cuando él recibe esos 5 niveles de alma, entonces empieza a utilizar esa parte inteligente que el Creador le agregó a su alma, que es la Neshama de la Neshama. Resulta que él, viendo la idolatría en Egipto, empezó a percibir que el sol era lo máximo, en su tiempo era lo máximo, pero que se ocultaba y en la noche no se veía, pues en la noche regía la luna, pero la luna se oculta en el día y no sale durante el día, no brilla. Entonces empezó a razonar que arriba de este sistema de los astros, porque quiero que sepa que Abraham era astrólogo, ¿sí? No era astrólogo por convicción, sino porque era parte de un oficio, era algo que debían de saber todos los sabios o inteligentes de su tiempo. El mundo estaba regido en base a la astrología. Ahora, él se percató de que algo ocurría. Entonces, como tuvo que utilizar todo su discernimiento, todo su pensamiento, se dio cuenta que la meditación le ayudaba a conectar con información, y empezó a descubrir secretos. Por eso es que hay un libro que se llama el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que escribió el patriarca Abraham. Y de hecho es el primer tratado de meditación. Es un manual de meditación en base a cómo funcionan los astros. No para beneficiarnos de los astros, sino porque el alma del ser humano está diseñada, está creada, porque es una partícula de Dios, no para depender de los astros, sino para estar sobre la energía que tienen los astros. Esa es la peculiaridad del alma del ser humano, estar sobre la energía de los astros. Esto sí lo va a encontrar en su Biblia. Bueno, cuando él tuvo acceso a esta información a través de la meditación, él hizo libros. Dice el Midrash que escribió libros muy complejos, hasta 400 páginas. Entonces no podemos pensar en el patriarca Abraham como alguien que era un viejito con un bastón, que era obediente, ¿sí? Que se hizo amigo de Dios. No, esa es una metáfora, esa es una historia. Cada palabra en la Torah tiene un significado profundo. Cada letra en la Torah va a tener un significado profundo. He aquí la inteligencia, la sabiduría de nuestro Creador. Bueno, entonces Abraham se convierte en alguien sumamente importante de su tiempo. De él nació Isaac, que es el pueblo hebreo. De él nació Ismael, que es el pueblo árabe.
Y dice el pasuk, dice el pasaje de la Torá, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando explica esto, cuando se le da esta bendición, está hablando de todas las familias que iban a habitar este mundo, es decir, de nuestras familias a hoy en día. Bien, pero hemos dicho que todo tiene una matriz, todo tiene un origen, todo tiene una raíz, todo tiene una semilla. Todas estas familias del mundo tendrían que haber venido de alguna familia en especial. Así como había un solo idioma y de ahí se desprendieron los 70, así como había un solo continente y se desprendió en 7 continentes, así como hay una luz que se abre y empieza a manifestarse, y comenzando por los 7 colores del arco iris, entonces vemos que podemos entender que la raíz de las familias son nada más ni nada menos que las de los hijos de Noé. Después del diluvio hay 3 hijos, Shem, Can y Jafet. Pero nosotros podemos ver en estos pasajes de la Torá que Abraham se casó con 3 mujeres, ¿sí? Con Sara, que representa a la familia de Shem, con Agar, que representa a la familia de Cam, y con Ketura. Usted lo va a ver esto de Ketura allí en la Torá. Vamos a leer en Bereshit 25:1, dice la Torá: Abraham tomó otra Isha, otra mujer, cuyo nombre era Ketura. Él se casó o conoció a Ketura después de que falleció Sara. Entonces vemos que hay 3 mujeres y representa cada una de ellas a cada una de las familias de los hijos de Noé. Uno es Shem, que representa el alma elevada, Shem, el alma intelectual, ¿sí? Jafet, el hijo mediocre, pero no como un epíteto peyorativo, es decir, como algo grosero, sino porque está en medio. En medio de la Neshama y del Ruach está el alma Ruach, el alma Ruach es la que está en medio, entre el Nefesh y el Neshama. Bien, entonces vemos cómo, de dónde vienen estas familias a las cuales Dios le dijo que iban a ser bendecidas, ¿sí? Iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Esta mujer, llamada Ketura, tuvo 6 hijos. Es decir, Abraham tuvo 6 hijos con Ketura, ¿sí? Vamos a leer Bereshit 10:22, que dice: los hijos de Shem fueron Elam, Asur, Asab, Ludi, Aram, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. En este capítulo, en el verso 30 dice: y el territorio en que habitaron desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Este es el punto que nos interesa. Los hijos de Shem se fueron a vivir al Medio Oriente, lo que conocemos como China, ¿sí? Aquí está escrito en la Torá para que podamos ver que no es la imaginación. No queremos acomodar las cosas para que encajen, porque no tiene sentido. Se trata de aprender y de expandir nuestra mente, no de inventar cosas ni decir algo incorrecto, ¿sí? Porque cuando enseñamos algo incorrecto, esto provoca confusión. Y confusión es Babilonia, pero no Babilonia la pequeña, de Nimrod, en un lugar, en un pueblo con poca gente. Estamos provocando una Babilonia mundial. Esta es Babilonia la grande, esta que está en todo el planeta ahora, en el planeta ahorita. ¿De dónde viene esta Babilonia la grande? De la confusión, de la enseñanza falsa, de falsos maestros que dicen, pues, es que Dios me reveló,
No es tan fácil, no es tan sencillo, no es cualquier cosa decir esas palabras. No es para cualquiera, ¿sí? Aún los sabios de Israel, con toda la información que tienen, con todo el conocimiento, ellos no se atreven a decir esto. Así es de que se actúa casi de manera irracional cuando se dice el Señor me habló, Dios dijo. Y después eso se le enseñan a la gente. Cuidado, estamos provocando una Babilonia, estamos participando. Por eso dice ahí un pasaje de la Biblia. Sálganse de ella, pueblo mío, de ese lugar que provoca confusión y mentira. Bien, ya vimos entonces de dónde provienen las tres familias principales, ¿sí? Que tienen que ver con el alma Nefesh, Ruach y Neshama, que es Shem, Cam y Jafet, que es Sara, Agar y Ketura. Esto es una hilación de pensamiento, ¿sí? Y ya vimos que los hijos de Shem estuvieron en el lejano oriente. Empieza a tomar forma el asunto. Los hijos de Shem viajaron al oriente y ahí vivieron, pero todavía se hablaba un solo idioma. Usted lo va a ver porque leímos Bereshit, Génesis 10:22, pero en el capítulo 11 dice que toda la tierra hablaba una misma lengua todavía. Bien, entonces Abraham tiene 6 hijos con Ketura o Setura, que son Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbal y Súa. Va a mirar entonces ustedes aquí en la Torah los 6 hijos de Ketura con Abraham. Bien. Finalmente, antes de morir, ¿sí? El patriarca Abraham lo que hizo fue mandarlos lejos, los despachó, los sacó de ese lugar, muy posiblemente para que su hijo Isaac se concentrara en el conocimiento, porque recuerden que él iba a ser el heredero de todo, y no estamos hablando de los bienes, sino de todo aquello que Dios iba a revelarle a través de su padre Abraham a Isaac, porque así ha funcionado del inicio de los tiempos, la trascendencia del conocimiento que se va pasando a los hijos como una estafeta. Bien, entonces cuando los despacha, cuando los manda, dice el 25, Bereshit 25, 6, que los hijos de sus concubinas de Abraham les dio dones a sus hijos y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, y los envió hacia el oriente, a la tierra oriental, es decir, a China, por allá por la India, y de lo que estamos hablando. Ya empieza a tener sentido entonces esto, ¿sí? ¿De dónde sale la meditación? ¿Cómo es que ellos lo recibieron? Recuerde que no había Torah, todavía no había Torah, todavía no había llegado Moshe para recibir las instrucciones precisas, correctas, los métodos, el mecanismo, el sistema, el orden en que el judío iba a tomar las riendas de su vida para que fuera de manera paralela con el conocimiento y la enseñanza del Creador. Esto es algo lógico, pensar entonces que los conceptos de sabiduría, los regalos, los dones que le dio a sus hijos eran conceptos muy elevados. Pero ¿por qué se los dio? Digamos, si eran sus hijos, todavía las clases no estaban divididas, es decir, todavía no se podía decir a un nefilín, a un filisteo, que era simiente de la serpiente. Todavía ellos no lo entendían del todo en su tiempo. Simplemente era un pueblo malo con un pueblo que trata de portarse bien y de vivir en paz. Esa era la idea del momento. Pero sobre todas estas cosas, sobre el sistema astral, estaba ejerciendo una influencia, y lo que estaba ocurriendo en los astros estaba ocurriendo en la tierra.
Si una entidad negativa se fortalecía en el sistema astral, se fortalecía en la tierra como un rey. Y este rey iba a hacerle guerra a los judíos, al pueblo hebreo. Entonces ellos todavía no lo entendían. Lo empezó a recibir nuestro patriarca Abraham, ¿sí? Entonces Abraham vivió debajo de las estrellas. Cuando recibe una inteligencia elevada, una inteligencia que venía de parte del Creador, con la letra G que se le agregó a su nombre, es decir, no es que le cambió el nombre, es que le ingresó una esencia, unas virtudes o todo lo que pueda comprenderse en una letra que a final de cuentas es una emanación divina. Imagínense, su alma fue embestida de una emanación divina, por eso su conexión se proyectó. Eso es lo que tenemos que analizar profundamente. Bien, él vivía debajo de las estrellas y empezó a mirar sobre las estrellas, a razonar, a pensar por qué existían, qué era lo que estaba pasando. Pero con su mente pudo trascender sobre las estrellas, es decir, conectó con el Creador. He aquí de por qué se le llama amigo de Dios. Es más, Dios le dice, ahora eres mi amigo, porque lo tenía más cercano. Había llegado a conocer su intimidad en la creación. ¿Sí? ¿Me explico? Nosotros vivimos bajo las estrellas con la posibilidad de trascender, salir de ellas. Entonces vemos como esto de la meditación no era un asunto propio de Abraham. Él encontró el mecanismo, la forma, y nos la empieza a revelar. Nos quiere ayudar. Y por eso dice, van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Así es que no piense que la meditación es algo propio de un pueblo en el lejano oriente, que tiene que ver únicamente con los chinos, con los budistas, con los maometanos, etc. Nosotros vivimos bajo las estrellas con la posibilidad de trascender sobre ellas en entendimiento, en como lo puede entender, en energía, en forma del alma, en sabiduría, todo lo que tiene que ver con Jokmah y Binah, ¿sí? El entendimiento de las cosas del Creador. No es metafísica, no es esoterismo, es algo que se ha dado al mundo en estos días, ¿sí? Porque el enemigo tiene muchas artimañas y está ganando terreno en el mundo. Nosotros no vamos a permitir eso con nosotros y con nuestras familias. Por eso, ahora vemos que de manera curiosa, lo vamos a poner entre comillas, la casta más elevada de la religión de la India, ¿sí? Son los brahmanes. Brahmanes. Cuando escribimos esta palabra, Brahman es la casta sacerdotal, ¿sí? O sea, es decir, las personas más espirituales de esta religión llamada los brahmanes, y para ellos su dios es Brahman. Brahman es el creador del universo, es la emanación de todo, ¿sí? Tienen una estructura también, ¿sí? Tienen una estructura que es una trinidad. Qué casualidad que es una trinidad la estructura del brahmanismo. Vemos cómo Brahman es el creador del universo, ¿sí? Tienen un creador, un coma y tienen un binah, ¿sí? Brahma en el idioma sánscrito significa evolución, ¿sí? Evolución o desarrollo. Entonces Shiva es el dios destructor. Y aquí tenemos a un dios preservador.
es decir, un todopoderoso, un preservador y un destructor, que viene siendo el lado izquierdo. El lado izquierdo. Así como lo representa el árbol de la vida, Keter, Jogma y Binah. Pero en Binah no se le llama un destructor o algo así. Lo que pasa es que es el mundo de Elohim, el mundo de la creación, donde todo tiene ya una forma, donde existe literalmente todo, ¿sí? Ya hay materia. Vemos cómo esa estructura no está muy alejada de la que enseña el maestro Abraham en el libro del Sefer Yetzirah, el libro de la formación, que habla de las estrellas, que es el manual de meditación por excelencia, ya que fue el primero. Vemos entonces cómo él desarrolla y por primera vez da a conocer el árbol de la vida, o por lo menos lo escribe, porque la gente no lo conocía, era la sabiduría que él tenía, que difícilmente pienso yo que la gente lo entendía hasta que él se lo explicaba de manera minuciosa. Y aún así, bien, pues miren, hay una estructura en forma de Trinidad que representa Keter, Jogma y Binah. Pero nos falta un elemento que nos puede hacer extraviarnos un poquito. Cuando Abraham manda a sus hijos al lejano oriente, ya se hablaba otro idioma, es decir, ya habían los 70 idiomas, ya se había confundido el dialecto, ¿sí? Por eso en sánscrito ya no tiene nada que ver con el hebreo, o aparentemente no lo sé, ¿verdad? Pero por lo menos en lo que uno puede ver, no tiene ninguna referencia o similitud. Pero estos datos arrojan cosas muy curiosas. Entonces, que Brahman viene de la palabra Abraham, y esta casta sacerdotal llamados brahmanes prácticamente suena como a Abrahames, descendientes de Abraham. Pero no es esa la única casualidad o curiosidad, sino también el nombre de la esposa de Brahma, ¿sí?, se llama Saraswati o Sarasvati. Ese es el nombre de Abraham en hebreo, así se escribe. Y la esposa de Brahma en la religión hindú se llama Sarasvati, Sara. Si miran aquí como, o sea, dos nombres. Incluso hay un río que tiene un nombre también, que ya no recuerdo el nombre. Un nombre muy, muy judío. No son casualidades. Entonces estamos tratando de explicar de cuáles son las raíces de la meditación. ¿Qué es lo que la meditación hace? ¿Cuál es su función? Ya lo iremos desarrollando poco a poco. Primero tenemos que entender este concepto, de dónde viene la meditación, por qué lo hacemos, qué fin tiene. Porque yo les voy a ser sincero, cuando yo comencé a estudiar el judaísmo me daba cuenta que al parecer era una mezcla de cosas orientales con las cosas de los judíos, con la cultura judía, pero resulta que no. El origen de la sabiduría viene del patriarca Abraham. Así es de que, amados, vemos cómo estas curiosidades nos llevan a entender que hay una raíz. Hay una raíz. Del brahmanismo surge, como un dato adicional, surge el budismo. El budismo surge como una protesta de cómo funcionaba el brahmanismo. Era la casta más elevada, o es la casta más elevada, los brahmanes, y iba hacia abajo, hasta que las personas muy malas o negativas se convertían en peor que animales, y ese trato tenían. Entonces estas castas a muchos ya no les parecieron bien, que había gente muy buena, así como los fariseos, y los otros muy malos. El budismo surgió como una protesta a esta organización en forma de castas, ¿sí?
igual como surgió el protestantismo con Martín Lutero. Todas las cosas van tomando una extracción de su anterior, pero resulta que en vez de perfeccionarlo, mejorarlo, se convierten en algo más confuso. Y así se dará cuenta cómo el mundo está lleno de religiones y miles y miles y miles de religiones, y que todas aseguran ser la verdad. Todo viene de un solo lugar. De hecho, todas las religiones vienen de el patriarca Abraham. Cuando se habla de un conocimiento que hubo antes de miles y miles de años, quiero que sepa una cosa. El planeta estaba habitado antes de que el ser humano, conocido como Adán, existiera. Se le llama una era preadámica. Hubo una existencia preadámica de entidades inteligentes, ¿sí? En la cual no les vamos a invertir tiempo, porque no tenían un propósito con el Creador, ¿sí? No tuvieron un Mesías, simplemente surgieron. Yo no me gusta invertirle tiempo a ese tipo de cosas de extraterrestres. Todo existe. Ahí la posibilidad es bastante grande, bastante amplia de que exista vida, haya creación, porque la hay incluso debajo de la tierra. Los sabios aseguran que hay entidades biológicas, humanoides, vivos, que respiran de otra forma que nosotros y viven debajo de la tierra. Esto lo dicen los grandes sabios, pero en mi caso yo les puedo decir que es algo que no nos incumbe. No tienen un propósito, tendrán tal vez su Mesías ellos más adelante, no lo sabemos, ¿sí? Lo que nos interesa es el propósito de nuestra vida, por qué existimos, a qué venimos y qué es lo que Dios quiere con nosotros. Amados, espero haberme dado a entender con este concepto de la meditación. Les agradezco por su tiempo. Que tengan un día muy agradable. Shalom para todos.